El diputado nacional por el Frente Renovador, Daniel Arroyo, ex viceministro de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social por la provincia de Buenos Aires, profesor universitario, hincha del Ciclón, no sé si decirlo, no sé, ¿sí? Tiene un valor, tiene un valor. No, bueno, los que somos de Boca, no sé, bueno, también integraste el directorio del Banco Provincia, ¿no? Ahora lo tuviste que dejar para asumir como diputado. Para asumir como diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ve? Muy bien, un gran gusto estar acá realmente. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Sabemos que a veces hacen esfuerzos por estar y a nosotros nos gusta, nos hace bien también. Bueno, el día posterior al día D, que no fue, parece que el gobierno capitaliza esto como un éxito, algo que iba a estallar de lo que venía haciendo la economía diaria, dos semanas, un poco más, día a día que vemos el dólar subió 18% en 2 semanas, Daniel. A ver, ¿es tan así? ¿Un éxito para el gobierno? No, a ver, yo partiría de una idea que todos sabemos en la Argentina. Aumentan los combustibles, aumenta todo, aumenta el dólar, aumenta todo. O sea que claramente este proceso y esta devaluación que se dio tiene consecuencias sociales muy complicadas. Va a haber más gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, va a haber menos actividad económica, va a haber un parate de lo que ya está muy complicado. Por supuesto que el gobierno tenía que ayer renovar 670.000 millones de pesos de Lebacs y que eso hubiera sido peor que no lo hubiera logrado. Sostuvo el dólar en 24 o 25 pesos, tiene un sentido, es mejor eso que una locura que hubiera sucedido ayer, pero lo hizo un costo altísimo, lo hizo al 40, permitiendo que se renovaran las letras al 40% anual, lo cual es ni siquiera una locura, es más que una locura. Trajo este nuevo bono, ¿no? Trajo 2 fondos que le enchufaron 3.000 millones de dólares, ahí está. Fondos que está claro que son los que llamamos fondos buitre, o sea que vienen a hacer plata con la plata. O sea, lo que hizo fue pateando una bicicleta impresionante. La verdad que demuestra la fragilidad del esquema económico. El esquema económico consistió en que vinieran personas que traían dólares, fondos que traían dólares, lo transformaban en pesos, ponían plata en las Lebacs y en los bonos, se ganaban 30, 40%, depende de los momentos, se retiraban con los dólares y quedábamos todos mirando para arriba. Está claro que el gobierno ayer evitó una catástrofe el día D, pero nos deja un flor de problema social por delante, no vería nada que haya para festejar, ¿no? Sí, quizá esto es lo más, lo que hay que subrayar, ¿no? El costo, o sea, la catástrofe, ¿a qué costo? Sí, ¿no? ¿y sobre qué base? Porque hoy la realidad social, a mi modo de ver, marca el sobreendeudamiento de las familias. Hoy la foto social es que todo el mundo debe plata. Al mes le sobran 10, 15 días, como los costos fijos son altos, tenemos que pagar luz, gas, agua, combustible, alimentos, medicamentos, como no alcanza la plata, la gente se endeuda. Patea para adelante en cuotas, va a la financiera de la esquina, va al prestamista del barrio, al 100, al 150 o al 200% anual. Esa es la foto hoy. Meter un ajuste sobre eso, devaluar, aumentar los precios y para peor, ir a abrazarte con el Fondo Monetario Internacional y encarar un programa de ajuste mayor, es como tirar leña al fuego. Lo que dijo ayer el jefe de gabinete, buscar este gran acuerdo o este gran acuerdo nacional, así lo dijo. ¿Cómo lo entendés? El jefe de gabinete dijo ayer, buscar un gran acuerdo nacional para aprobar el presupuesto 2019. Claro, lo que está diciendo es, presupuesto. Vamos a ir a un presupuesto de ajuste fuertísimo y acompañen. No, me parece que está diciendo eso. Un acuerdo nacional yo lo entiendo como una especie de consejo económico social. Convocás a la fuerza de la producción, convocás a la fuerza del trabajo, definís meta de inflación, economías regionales, qué sectores productivos vas a cuidar, sobre qué base vamos a crecer, cuidamos la industria textil o no, cómo lo encaramos, cómo hacemos con el tema de la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Eso es un consejo económico social amplio. Yo eso lo hubiera aspirado, es lo contrario a ir al Fondo Monetario y encarar un programa de ajuste. Me parece que lo que está diciendo el jefe de gabinete es, vamos a hacer un presupuesto muy ajustado para el año que viene, vamos a recortar por todos lados, esperemos que la oposición nos acompañe. A eso llama acuerdo nacional, yo a eso llamaría simplemente un presupuesto de achique y de ajuste y de empeoramiento de la situación social. ¿Cómo ves hoy vos al gobierno? ¿Cómo lo definís, tanto políticamente como económicamente?
Para mí el gobierno son tres cosas en términos generales. Uno es una muy mala idea de cómo vincularse con el mundo. El gobierno tiene la idea que la Argentina se abre al mundo y compite en base a soja, minería, sector financiero, una apertura absurda y salarios bajos. Ese modelo deja 20 millones de argentinos afuera. Sí. Es una idea absurda y después de Trump es impracticable, porque el resto de los países están cerrando. O sea, primero, a mí me parece que el gobierno es una pésima idea de lo que hay que hacer en Argentina y cómo la Argentina tiene que vincularse al mundo. Segundo, yo creo que el gobierno es una estructura de negocios. Alimentos, combustibles, medicamentos, los temas centrales, los que tienen que controlar están del otro lado del mostrador, no es que están de los dos lados del mostrador, están liberando el precio del combustible, claro. No están controlando la estructura de precios de alimentos en Argentina, ni medicamentos. Y tercero, es una gran maquinaria electoral, claramente, en términos de marketing, de armado electoral, de estructura, de redes, está en el siglo XXI y el resto estamos en el siglo XX. Todo eso junto es el gobierno, ha quedado desnudo después de las elecciones de octubre del año pasado, en la medida en que después de eso lo que hizo fue recortar a jubilados, a pensionados, asignación por hijo, aumentó todo, 12.000 despidos durante ese tiempo nada más, y creo el tema del embargo de la cuenta sueldo. Después de ganar las elecciones quedó muy desnudo y muy claro para dónde va. Pero en esencia yo creo que es eso, de todo eso que he dicho, para mí lo brutal es una pésima idea de para dónde tiene que ir la Argentina. Daniel, y me gusta lo didáctico que sos cuando en general te referís, cuando se hablan de los problemas económicos, financieros, tomé la tasa al no sé cuánto, vos en realidad lo bajás a lo que vive la familia, la gente común de a pie, que tiene un sueldo fijo, que no llega a fin de mes. Esta situación de ayer, que el gobierno la muestra como un triunfo, pero que no fue nada más, como vos bien decís, patear la pelota hacia adelante. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Qué otros males pueden llegar a partir de esta timba que parece que no tuviera fin? Lo que está claro es que el acuerdo, este proceso y el acuerdo con el Fondo Monetario implica una reducción del déficit fiscal, un achique del Estado. Sí, más achique. Más de lo que tenemos, y lo primero que va a implicar es el recorte de la obra pública. Y lo único que estaba moviendo la economía hoy es la obra pública. Claro. El único logro que uno podía ver del gobierno en términos de empleo, de actividad económica, es la obra pública, que ya venía medio raleada este año, que fue mucho el año pasado, justo en el proceso electoral. O sea, lo primero que podemos ver es que va a haber menos changas. La obra pública es generadora de changas, porque el gasista, el plomero, el carpintero, el que la lleva más o menos, va laburando y va haciendo. Y si tiene un mango más, el kiosquero de La Plata, el comerciante, todo, también se van a ver beneficiados porque van a encarar. Lo primero que yo creo es que vamos a un parate de la obra pública y un parate de las changas. En Argentina, el 35% es trabajo informal, el 35% de la gente tiene trabajo precario, hace changa, la lleva como puede. Lo segundo es que yo creo que vamos a un nuevo sobreendeudamiento de las familias. Te quedan familias con costos fijos altos, con luz, gas, agua, transporte, combustible, alimento, tenés que pagar un montón en el mes, no llegás y te endeudás. Ese fenómeno para mí se va a ir creciendo y para mí esa es la base del futuro conflicto social de la Argentina. Hay un momento en que eso va a entrar en conflicto y va a entrar en tensión. Y lo otro que me parece a mí es que vamos a un conflicto en la calle creciente, porque el recorte implica conflicto con los docentes, conflicto con los trabajadores estatales, conflicto por las paritarias, porque todos los trabajadores, el 15% de paritaria les va a quedar lejísimo frente a una inflación que va al 25%, va a reconfigurar el conflicto y la tensión social. Creo yo que eso va a pasar con la sociedad. Con la política me parece también que va a reconfigurar el sistema político. Va a generar una cosa muy de tensión entre quienes quieren llevar adelante este esquema y quienes quieren oponerse, entre los cuales me encuentro yo. Dos cosas para decir de lo que acabas. La primera, cuando vos hablás de el tema de las tarifas que son absolutamente impagables, ¿no le beneficiaría en parte al oficialismo? Porque le beneficiaría a la gente, obviamente, que no vetara esta ley si sale. Absolutamente. La ley que nosotros aprobamos, la media sanción diputado, la ¿no le sacaría pasada un poco de tensión? Totalmente, digo, es el único instrumento económico que tiene. La ley, lo que nosotros aprobamos, dice dos cosas. Uno es, volvemos al 1 de noviembre del 2017, o sea, los últimos 5 meses de tarifazos brutales vamos para atrás. Y segundo, de acá en más, aumentan igual que los salarios. Sacamos un promedio de lo que aumentan los salarios, eso es lo que aumentan las tarifas.
Eso yo aspiro, a que efectivamente lo vote el Senado y a que no lo vete el gobierno. Es un instrumento, en términos de que la persona va a tener un manguito más, y el que tiene un manguito más va a la esquina, a la vuelta, mueve la economía local. No va a haber instrumentos para mover la economía. Yo supongo que el gobierno, con más frío, más tranquilo, cuando pase esta tensión, va a haber ahí un buen instrumento. Tiene un sentido, hemos aprobado un proyecto racional. Me parecería absurdo que lo vete de verdad. Digo, porque viste que se juega siempre River y Boca. Sí. Y en este caso el gobierno está absolutamente ahora obsesionado con esto de los diputados, que está hablando con los senadores para ver si la pueden tirar para atrás la ley. Pichetto, ¿sabes cómo actuó en consecuencia ayer? Bueno, toda esta cuestión. Yo creo que incluso al gobierno le beneficiaría, le sacaría un poco de tensión en la calle. Totalmente, ¿no? Y no tiene una cuestión... Yo creo que el gobierno no la leyó, la ley que hemos aprobado. O sea, originalmente la ley tenía un elemento más que era conflictivo, que era la reducción del IVA. Que claro, eso es un tema complejo. 50% del la IVA. La mitad del IVA, exactamente, para sobre todo lo que son los residenciales, las casas familiares. Que ahí no lo querían los gobernadores. Ni el gobierno nacional ni los gobernadores, porque el IVA se coparticipa. Claro, se coparticipa. Eso no está en la ley, o sea, eso tenía un costo fiscal y eso... porque le desfinanciaba de algún modo las provincias. Desfinanciaba un poco, se daba esto que yo decía, iba a haber más movimiento económico, pero era un problema. Eso no está. O sea, la ley que salió, o la sanción que hicimos en diputados, es muy razonable. Yo creo seriamente cuando el gobierno se tranquilice va a haber ahí un instrumento económico. Y no va a haber muchos instrumentos. En un esquema donde vas a una chique y a un ajuste fuerte... Por lo menos esto te da un instrumento para que alguien tenga un manguito en la casa. Ahora, y la otra, discúlpame, Ale, y la otra cuestión era cuando vos hablas de, bueno, en este caso no hay lugar para la avenida del medio, ¿no? Como planteaba Sergio Massa en algún momento, vos que sos referente allí de ese espacio, es decir, los que están de un lado o los que están del otro. Vos decís, yo estoy del lado donde quiero que la gente deje de pagar el costo que están generando estos mismos que gobiernan. ¿En qué lugar te sitúas? ¿Cuál es ese lugar? ¿Vos crees que puede haber una gran interna del peronismo y a partir de ahí saldrían los candidatos? Sí, yo creo que el siglo XXI es el siglo de las coaliciones electorales, de los frentes electorales, como es la Concertación chilena, como es el Frente Amplio en Uruguay, o como es Cambiemos, que es el PRO, más el radicalismo, más la coalición cívica, más otros partidos, compiten, hay uno que gana y lidera el proceso. Yo aspiro que hagamos eso, con el peronismo y más, no solo el peronismo, sino parte del sector de la oposición, donde conformemos un frente electoral con cada uno con su particularidad, lo que es la unidad en la diversidad, con miradas diversas, pero un mismo esquema, armar un plan para 44 millones de argentinos y no como este que deja 20 millones afuera, una paso donde alguien gane y lidere el proceso y todo el resto acompañe. Creo que hay que hacer eso, pero además creo que así es la política en el siglo XXI. La política en el siglo XXI no es un líder único, un pensamiento único y todos alrededor, sino es esto. Y creo que lo vamos a hacer, no solo quiero, aspiro y colaboro para que esto suceda, sino me parece que sí. ¿Tenés límites dentro del peronismo? ¿Con este no? ¿Con este sí? No, yo primero no tengo ninguna capacidad, no tengo ninguna capacidad para poner límites a nadie, yo en lo particular, y no creo, para mí el límite es quien está de acuerdo con las políticas del gobierno. Si a alguien le parece que están bien las políticas del gobierno, obviamente tiene que ser oficialista. Todo el resto que no, que es la mayoría, tenemos que conformar un espacio bien amplio, no hay nadie que yo diga este sí, este no. Lo que creo en esencia... Te lo preguntaba porque otros peronistas han dicho sí, como que ven un límite, dicen el kirchnerismo es un límite dentro del peronismo, pero por caso Moreno, hemos entrevistado a Guillermo Moreno y Guillermo Moreno considera que cualquiera que diga que es peronista está dentro del peronismo y tiene que ser... un compañero, dice Moreno. Pero para mí es el peronismo y más, no es solo el peronismo, sino hay muchos sectores críticos del gobierno que encaran acciones de distinto tipo, los movimientos sociales, es más que la política. Bueno, ustedes tienen una alianza con Margarita Stolbizer. Para mí hay sectores del progresismo, sectores de los movimientos sociales, sectores del panperonismo, hablemos del peronismo en general, donde nos ubicamos la mayoría, todo eso configura una mirada de resistencia a lo que se está haciendo y de idea que hay que encarar otra política. Eso tiene que tener 4 o 5 ejes centrales, es decir, estos son los ejes centrales para dónde vamos a ir, creo yo, acá hay que cuidar determinados sectores productivos, ir por las economías regionales, mercado interno, definir pautas, incluso el mercado laboral que va a cambiar, cómo lo vamos a encarar, y en función de eso ir a un gran paso y que alguien termine conduciendo. Yo aspiro a eso y creo además que así se hace la política en el siglo XXI y que eso es lo que tenemos que encarar.
Y quien más está contribuyendo para que hagamos eso es el propio gobierno, ¿no? Porque con la reforma provisional claro, a lo loco que hizo, claro, con los tarifazos, con el decreto, todo, exactamente. El gobierno une. ¿Cómo la ves a Carrió? ¿Qué rol para vos ocupa hoy Carrió? Que no está cuando las papas queman, está, no sé, aparece y dice una frase desde desopilante hasta tremenda. ¿Cuál es el rol de Carrió? ¿Juega con el poder? ¿Juega con el gobierno? ¿Juega con la gente? A mí me parece, yo a Carrió le creo lo republicano, y eso yo le doy un valor. La creo republicana, verdaderamente, la creo defensora de la institucionalidad, y eso tiene un valor y lo creo significativo. Hasta acá ha tenido un rol que ha ayudado a que el gobierno no se desbande en términos generales, o ha planteado algunos temas, como el tema de las tarifas, como distintas cuestiones, me parece. Veremos cómo avanza de acá en más. O sea, yo tengo la impresión de que el gobierno claramente se va a un esquema de ajuste clásico. Y que no diga, lo que diga Carrió o algo va a ser muy en los bordes. Que el sistema, digo, el acuerdo con el Fondo Monetario, la política que va a encarar, el temor que le generó esta corrida, va a ser un esquema de ajuste clásico. Ese ajuste clásico, las disidencias van a ser muy menores. Intuyo, digo, le doy el valor a los republicanos, pero no veo que nadie en el gobierno pueda, dentro del gobierno, limitar, compensar, llevarlo al centro en el próximo tiempo, sino al revés, a un esquema, a un modelo bien neoliberal. Y en ese sentido, bueno, lo que tenemos que hacer, quienes estamos en la oposición, es oponernos. Oponernos es votar en contra de las políticas que complican y que agudizan las diferencias sociales, y además plantear alternativas. Para mí, el gobierno tiene el modelo chileno en la cabeza. Chile es una tecnocracia muy competitiva, una estructura de gente muy preparada, que compite, que lo hace bien, que interactúa con el mundo, un grupo muy competitivo, un nivel de desigualdad muy alto, no hubo peronismo ahí, no hubo varguismo, un nivel de desigualdad muy alto, y los carabineros cuando las cosas se complican. Yo tengo la impresión que eso es a donde va el esquema argentino, con lo cual no creo que nadie dentro de ese esquema pueda mover algo, y que sí, quienes somos opositores tenemos que mostrarnos claramente como opositores. Y en este rol de opositor que te adjudicás, y que además adjudicás a las mayorías, ¿no? Sí. De algún modo. ¿Vos creés que habría que integrar desde ahora una especie así de mesa para concertar un freno al gobierno? Hablo concretamente de los gremios más importantes, digamos, las centrales obreras, en este caso la CGT, el Frente Renovador o el espacio opositor en general. Digo el Frente Renovador porque sé que vos estás allí en ese espacio, Daniel, para llegar a un consenso, para realizar una medida de fuerza, o vos no sos de que hay que poner a la gente en la calle. No, yo creo que la calle en la Argentina para las peores políticas y promueve las mejores políticas, claramente. La calle es gran parte de lo interesante que tiene la Argentina y que hace diferente a la Argentina de otros países. No hubiera habido asignación universal por hijo en la Argentina si no hubiera habido reclamos, protestas, acciones que lo hubieran llevado adelante, y así varias políticas. No hubiera habido emergencia social, por ejemplo, del mismo modo. No, yo creo que hay que trabajar, que hay que articular, que hay que acompañar los reclamos y las protestas, que eso hace a la diferencia de la Argentina, y además unificarse en la acción del Congreso. Ambas cosas a la vez, que hay que acompañar las protestas, el esquema, las organizaciones sindicales. Acá hay sindicatos que representan al mundo del trabajo, movimientos sociales que representan al mundo del trabajo informal, los que hacen changas, los que no tienen nada, la política y el conjunto de los sectores complicados, que son la mayoría. ¿Quiénes son los invisibles o los que la pasan mal? Los que tienen planes sociales, los que hacen changa, los gasistas, los plomeros, los carpinteros, los docentes, los jubilados, los trabajadores estatales. Todo eso, que es el 60% de Argentina, hay que articularlo, ayudar a articularlo y transformarlo, en el caso de los que percibimos la política, en una opción política para adelante. Pero hoy lo que hay que hacer es trabajar articuladamente, no tengo ninguna duda. Se transforma en una mesa o un esquema de articulación parcial, la manera no la tengo clara, pero que hay que hacerlo y que la manera va surgiendo al andar, no tengo ninguna duda, sí. Yo Daniel, te quería consultar por la gestión de María Eugenia Vidal aquí en la provincia, y particularmente por un área que bien conocerás, como es desarrollo social. Varios funcionarios, hoy, si no me equivoco, Ritondo fue el que salió a hablar defendiendo a la gobernadora
en cuanto a lo social, que es el área que más le preocupa. Hay diputadas también como Alejandra Lorden, que declaró que la inversión social es lo que más le interesa a la gobernadora. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre esto, y si realmente es así, es que están llevando a cabo el presupuesto que tienen destinado para esta área? Claramente la gobernadora Vidal tiene una sensibilidad que no tiene el presidente Macri, eso está claro, y tiene más vínculo y más calle y más caminata, eso lo tengo claro. De ahí a que las cosas estén mejorando, cambiando, hay una distancia grande. A nivel nacional, el gobierno extendió los planes sociales. La asignación universal por hijo lo extendió a los monotributistas, y la ley de emergencia social, que fue la que se debatió y se pujó tanto, permite lo que se llama el salario social complementario, un complemento de ingresos para mucha gente. Eso de que el gobierno tiene la política social más amplia es así hasta diciembre del año pasado, cuando se votó la reforma previsional. Ahí se hizo un hachazo de 100.000 millones de pesos, y eso que venía haciendo, que el gobierno venía ampliando la política social, terminó a fines del año pasado con la reforma previsional. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que sí le creo, y a muchos funcionarios le creo dedicación y esfuerzo, y conozco muchos funcionarios que realmente se dedican, lo que tengo claro es que están pasando tres cosas en la provincia. Uno, está empeorando el sistema de salud. Objetivamente está empeorando. Sí. Y está empeorando quiere decir que vas a una guardia en un hospital y están todos corriendo de un lado para otro, no tienen cómo, de qué manera, no tienen, vas a las 1.700 centros de atención primaria y están recontra complicados todo. Segundo, que está empeorando el sistema educativo, no solo por la atención con los docentes, sino porque está empeorando la infraestructura en las escuelas. Y tercero, está empeorando la situación en los comedores. Objetivamente, el gobierno aumentó los montos para el tema de los comedores escolares, pero está todo carísimo, la comida está carísima, hay más comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas, comen mal. La señora que pone un comedor por la suya porque quiere ayudar, cuando va a comprar comida no le alcanza, entonces compra harina, compra fideo, estira lo que puede y está todo el mundo comiendo mal. La situación social está empeorando en la provincia de Buenos Aires, más allá de la voluntad y del corazón que le ponen algunos funcionarios, de los cuales no dudo. Objetivamente la situación social está empeorando, y en el conurbano bonaerense para mí hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que no tiene laburo, tan mal, llega, se pelea con la mujer, con el hijo, y una cosa de tensión, de violencia cotidiana, que en el caso del conurbano, con la facilidad de acceso a armas, termina a los tiros, cada 2 por 3, algún conflicto. Eso es un signo de empeoramiento muy claro de lo que pasa. ¿Y por qué pensás que el gobierno insiste con el discurso que no hay otro camino? Sin embargo, es como que todo el tiempo tira de la soga mientras la tenés en el cuello. Digo, tira y dice, este es el único camino. Digo, ante esta realidad que vos marcás muy claramente, el gobierno sigue insistiendo con eso. Sí. ¿Hasta dónde se puede tirar de esa soga, Daniel? Primero, a mí me parece que el gobierno no es consistente, objetivamente. No, el gobierno, yo lo veo como alguien que leyó las primeras 3 páginas de un libro y que entiende lo obvio. El gobierno dice, hay que salir a exportar al mundo, hay que mejorar la productividad y hay que hacer más competitiva a la Argentina. Pero eso, ¿vos crees que no tiene asesores, no saben cuánta es la irritabilidad de la gente? ¿Hasta dónde yo creo esto, esas ideas, salimos a competir, es más o menos como yo diga, hay que lavarse la cara, hay que lavarse los dientes, hay que peinarse. Sí, está bien, sí, pero además la vida es otro modo, pero falta el 98% de las cosas. Claro. Yo no es que me parezca que tenga sensibilidad o no, sino que en términos generales no entienden la realidad argentina. La Argentina no es una Argentina, son 4. Una Argentina es la Argentina de la pobreza, de los que no tienen lo mínimo, no tienen piso de material, no tienen los servicios básicos, sí tienen planes sociales. Esa es una Argentina de la pobreza estructural, de alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Hay una segunda Argentina, que es la Argentina vulnerable, la gente que hace changa, gasista, plomero, carpintero, trabajo informal, que la lleva como puede. Hay una tercera Argentina de clase media y una cuarta Argentina de clase alta. Las dos Argentinas de abajo no las ve el gobierno, no las entiende. Saca votos porque hace obra pública, cruza datos, llega por las redes sociales y saca votos ahí, pero no la camina, no la ve, no la entiende, no ve lo que es la situación en un barrio, las dificultades, el no llegar. No entiende que el problema hoy en el conurbano es que la gente que sube al colectivo no tiene sube cargada, y no tiene porque no le alcanza la guita. No entiende lo que es un tipo que va a laburar y que no tiene cómo cargar la sube para volver, y va a subir al colectivo y se va a tensionar, y el colectivero se pone mal y hay tensión. Vieron que hubo hace poquito un hecho de violencia fuerte en La Matanza con un colectivero. Sí, los colectiveros, lo que contaban, que su problema cotidiano es la gente que sube al colectivo y no tiene la sube cargada y se da cuenta ahí. Déjame pasar, le dice, ¿no? Bueno, claramente, al colectivo le dice, no lo dejes pasar, porque nosotros lo tenemos que controlar, y la persona le dice, tengo que pasar, no tengo. Bueno, hay un nivel de tensión y de conflictividad fuerte que el gobierno no toma nota, me parece que no toma nota.
Y ahí hay un problema importante. Su modelo y su idea de país es muy equivocada, pero además no está tomando nota de que se está poniendo muy fea y muy difícil la situación. Y Daniel, y entonces, ¿cómo se explica? Vos hablabas hoy de que María Eugenia Vidal tiene una sensibilidad que Macri no tiene. Convengamos que la mayor parte de estos hechos de tensión, violencia, exclusión, vulnerabilidad, deterioro en la educación, en la salud, en los comedores, con el morfi elemental que un pibe, si no va a la escuela, no morfa en todo el día. ¿Cómo se explica que María Eugenia Vidal se haya ofrecido a los docentes el 2%? Digamos, cuesta un poco, ¿no? Cuesta. A mí me resulta como... cuando me hablan... Acá hemos tenido otros invitados... de la oposición, todos, por supuesto, no del oficialismo, los que han venido no lo han dicho, pero todos los de la oposición, Macri es Vidal, o Vidal es Macri. Ayer en el Diario de la Nación, justamente, ¿no? Vidal las declaraciones con un título bastante importante diciendo defiendo las políticas económicas del presidente. A mí me parece esto. Primero, creo que el gobierno eligió confrontar con los docentes, creyendo que confrontaba una buena imagen contra un sindicalismo con mala imagen, y se equivocó feo. En esencia, lo único universal, lo único que tiene legitimidad, lo único que creen las familias es en la escuela. Lo único bueno que hay en la Argentina en la escuela, no hay otro lugar. Aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo dice, ayúdame porque no sé qué hacer. Todo padre, toda madre sabe que su hijo está en la escuela, está en un buen lugar. Tiene 20 millones de críticas, le parece que las materias no sirven. Es mejor que estar en la calle. Es el único lugar, claro, no hay otro lugar en la Argentina. Con lo cual, confrontar con pelearle a los docentes es pelear con lo único que hay en la Argentina, pero ni siquiera por una cuestión básica. ¿De dónde vamos a reconstruir el conurbano bonaerense si no es de la escuela? ¿De dónde nos agarramos para hacer algo si no es de la escuela? Yo creo seriamente que el gobierno nacional es producto del Excel, el cuadro y 3 datos sueltos, y que caminan más los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Lo creo así. Ahora, eso en la práctica después no tiene un cambio sustantivo, y de hecho el conurbano está recontra complicado. Creo que lo que están haciendo en el tema educativo es realmente un gran error, me parece. Me da la impresión de que se han empecinado con el 15% y los tienen a los docentes contra la cuerda, y en realidad están pegándole a lo único que hay sostenido y que tiene viabilidad en Argentina y tiene legitimidad, que son los docentes. Pero en términos generales creo que acá hay un rol, o por lo menos yo lo pongo, de la oposición, de construir una alternativa. Que me parece a mí que lo que hay es... yo viví la elección ahora del 2017, en la que fui electo diputado, como una especie de matrimonio que lleva 1 año y medio y que las cosas van mal. Uno dice, lleva 1 año y medio casado, las cosas van mal, por decir, no puede ser, tenemos que poner las pilas, 1 año y medio, vamos que la sacamos, vamos. Claro. Y en la sociedad le dijo al gobierno, dale, ponete las pilas, no veo bien, no me gusta, estamos con lío, pero 1 año y medio no voy a pensar en separarme. Dale, es la metáfora, está bien. Para mí es eso, claro. La sensación de la sociedad es decir, mira, no está bien, pero vamos que renovó podemos. La confianza. Le damos una chance más. Es como una pareja que dice, che, venimos mal, pero no puede ser, vamos a poner pilas, vamos a ver si la sacamos adelante. Eso fue. El gobierno lo leyó al revés, lo leyó como un cheque en blanco y dijo, vamos, hagamos lo que... Estamos bárbaros. Estamos bárbaros, vamos por un ajuste fuerte, y eso generó esta situación. Y esto generó el desenganche. Esa sociedad se desenganchó del gobierno, dice, no, esto no es, no va como yo quiero, no es para mí, ciudadano de pie. Ahora, no ve nada enfrente. Entonces el rol central de la oposición es construir una alternativa, no solo juntarse, armar estructura, acompañar a la calle, sino construir liderazgos y una oposición seria que pueda competirle y ganarle al gobierno, puede construir algo alternativo. Hoy lo que hay es vacío, la sensación de desenganche. Esto no me gusta y no termino de ver nada enfrente. Bueno, ese es el desafío que tenemos, todos los que formamos parte de la oposición. Daniel, te quería llevar a otra área, a la de seguridad específicamente. ¿Cómo concebís la seguridad en tu orden de prioridades? Hoy nos despertamos con lo que sucedió en Cresta Roja, otra vez reprimieron a los trabajadores de allí. Y a este gobierno, no sé si coincidís con esta visión, que el círculo le cierra un poco con este discurso, con lo que es el delito, el crimen, más policías, más patrulleros, y más en un contexto de desinversión en materia de salud, de educación, de tarifas, de empleo informal. ¿Qué pensás al respecto si al gobierno le cuaja, precisamente le cierra el círculo con el discurso de la seguridad, y cómo concebís vos en orden de importancia este tema tan delicado para nuestra sociedad?
Primero, cuando sucedió la muerte por la espalda de Nahuel, recordarán en el sur, Sí, sí. la ministra de Seguridad dijo, lo que dicen las fuerzas de seguridad tiene criterio de verdad. Lo que dicen las fuerzas de seguridad es. Eso no solo es un absurdo, cualquiera que conozca un poquito de la historia argentina, sino es un absurdo con cualquiera que sepa cómo se forman las fuerzas de seguridad, cómo se forma hoy un pibe en la policía bonaerense. Creo que el gobierno va a un esquema más represivo, objetivamente. Me parece que tiene esta idea de que le dicen, vayan, avancen y tiren. Eso no solo es una locura en términos conceptuales e ideológicos, sino que se lo está diciendo gente que está poco formada. Me parece a mí que a falta de resultados económicos en los próximos tiempos se va a tentar con la mano dura el gobierno y va a buscar la grieta en términos más de mano dura o no. Y eso es tremendo, porque eso es una macana grande. Tiene consenso eso, probablemente una parte importante de la sociedad le parezca bien y hay que avanzar, no puede ser esto, ¿cómo puede ser? Sí, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana, es meternos en un flor de lío. Para mí el gobierno va a avanzar sobre el esquema de mano dura, de más presencia de la fuerza de seguridad, como esquema de blanco-negro, de nueva grieta. Me pareció interesante, y lo quiero decir con despacio para ser bien entendido, lo que dijo el jefe de la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires otra vez. Ajá, que dijo, mirá. la gente no tiene para comer y sale a robar. Es claro que la gente no tiene para comer, y lo que él está diciendo es, acá hay un problema social de base. No hay una asociación entre pobreza y delito, y creo que no quiso decir eso, en términos no es que los pobres roban, sino que hay un problema social de base grande. Y cuando él dice, hay mucha gente que roba por primera vez, porque no tiene otra. Está diciendo, hay un problema social de base. A mí y no está diciendo nada nuevo. No, y me pareció interesante, Daniel. dicho por la policía. Claro. Yo llegué, digo, más allá de que mal entendido puede salir para cualquier lado esa frase. Lo que yo me dije a mí mismo cuando lo escuché es, bueno, es un tipo que está caminando la calle, está entendiendo qué es lo que está pasando, a diferencia del resto que está diciendo, vayan, tiren, esto es así, vayan para adelante, lo que dice la Fuerza de Seguridad tiene criterio de verdad. Me parece muy riesgoso lo que hace Patricia Bullrich, muy riesgoso realmente para el futuro de una sociedad más equilibrada, ¿no? Te escucho hablar y una y otra vez cuando de temas sociales se trata, de lo que estás hablando ahora acerca de la violencia, de la gente que sale a robar por primera vez, digo, escucho mucho esto de la violencia, ¿no? Como que tenés clarísimo este concepto respecto de el drama que subyace o que es consecuencia de otras políticas, ¿no? Digamos, cómo se va llegando a la degradación humana a través de las políticas que se toman en un país, ¿no? Y me parece que estaría buenísimo, Daniel, porque veo que, digamos, no solo que podés dar respuestas a un montón de interrogantes, sino que además caminás la calle, y me parece que tenés ahí, ¿no? Hace como un rato, como que tenés ganas de contar algo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? La desigualdad, cómo provoca en el seno de una familia que podría haber sido una familia convencional, con sus más y con sus menos, se transforma en una tragedia. La desigualdad es la nieta contra el vidrio. Yo no tengo nadie a 3 cuadras de mi casa, alguien tiene todo, con lo cual la tensión, la bronca es fuerte. La desigualdad es la diferencia entre las expectativas y las posibilidades. Nosotros estamos en un mundo en donde las expectativas están por las nubes, porque es todo, dale, el que tiene es el que vale, tenés que mostrar, tenés que y soy yo porque valgo, porque tengo tal auto, tal pilcha, tal cosa. Eso potencia la desigualdad, en la medida que es más la privación, la sensación de desenganche. El gobierno, me parece a mí, que no está entendiendo qué es lo que está pasando y está generando políticas que promueven la desigualdad. Si vos achicás la asignación universal por hijo en un país que la mitad de los chicos son pobres, estás promoviendo la desigualdad. Claro. Si paralizás la actividad económica, estás promoviendo la desigualdad. Y la desigualdad está asociada a la violencia, a la tensión. Eso es así. Creo yo que hay un nuevo actor hoy en la Argentina, que es el que vende droga. A mí me parece, uno va a un barrio y hay una maestra, un gasista, un plomero que vende droga. Que vende droga, gana más plata, es el que le va mejor. Es un nuevo actor. Tiene billete, como tiene billete, da crédito, porque tiene plata, y además hace asistencia social. Los pibes del jardincito del barrio, cuando necesitan una combi para ir a hacer una excursión, son los tipos que tienen billete y también terminan dando crédito. Sí. O sea, es el Estado ahí. ¿Cómo se consolida esto? Por el problema social. Lo digo así como muy elementalmente. El ciclo en Argentina es, o en el conurbano es, un pibe está hacinado en la casa, no tiene lugar, no tiene dónde estar. Sí. Se va a la esquina
en la esquina empieza a consumir paco u otra sustancia, pero si no consume no se integra al barrio. Yo cuando era chico, si no jugabas a la pelota, te costaba hacerte un lugar al barrio. Hoy el que no consume tiene problemas. Ese pibe cuando consume tiene un problema de salud, tiene un problema de adicción, pero se endeuda, debe plata. Y cuando se endeuda, hay un vivo que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Hace 6 meses ese pibe estaba hacinado y perdido, y hoy está complicado y endeudado. Ese es el ciclo que pasa en un barrio. Más tensión, más violencia, más desigualdad. Más el pibe que labura y estudia, que le pone las pilas, que hace todo lo que hay que hacer. Hoy, en La Plata, llega a las 7 de la tarde, baja del colectivo, va caminando para su casa, pasa por la puerta de la que vende droga y el pibe dice, yo estoy laburando todo el día por 7.000 mangos y estos tipos hacen eso en pocos días. La tensión, la violencia es fuerte, bronca, absolutamente. Claro. Hay un nuevo sujeto, una forma de movilidad social argentina que vende droga. Ese es el que le va bien y no el que labura, estudia, le pone las pilas. Lo que hay es una sociedad sana. La Argentina no es la novela colombiana, no es que un pibe se fascina con el que vende droga. El pibe busca estudiar, laburar, le poner las pilas, hace todo lo que hay que hacer, va chocándose con todos lados y a veces termina complicado, pero está buscando una alternativa. Ese esquema es el que a mí me parece que el gobierno no ve o no le importa. No tengo claro a esta altura si no le importa o no lo ve. Y ni siquiera sé si es relevante eso. Lo concreto que no lo ve y que está desacomodándose la sociedad mientras el gobierno festeja que el dólar está a 25 y que al 40% renovó a un montón de gente las letras del Tesoro. Claro, hiciste referencia a la injusticia y bueno, es uno de los puntos también claves para entender esta relación. Mejoró, empeoró la relación que hay entre el gobierno y la justicia y la sociedad. Hay movimientos raros, quizás no son tan vistos o mirados por la sociedad, pero digo, hoy tenemos una Cámara federal que está desmantelada por distintas cuestiones y ahí se ve injerencia del gobierno. Tenemos causas, distintas causas, persecutorias en algunos casos, en otras raras, desde lo que es el manejo de la justicia, ¿no? y de lo que debería ser las cuestiones legales, prácticamente técnicas legales, que a veces hasta no coinciden con lo que debe ser. Digo, toda esta situación, ¿qué es lo que también produce o genera en la sociedad, más allá de que la gente ahora esté atenta a lo que le pasa económicamente y no tanto a eso? A mí me parece que la justicia es parte del problema, que en la vida cotidiana todo el mundo sabe que la justicia es para los que tienen plata. Yo fui ministro acá en la provincia de Buenos Aires, tuve mi cargo en los institutos de menores. Los pibes que están en institutos son los pibes pobres. El que tiene un abogado, que tiene plata, no va al instituto, claramente. Y es así en las cárceles y es así en la vida cotidiana. Entonces hay un primer punto y es que la sociedad, los sectores más vulnerables, lo que sean complicados, saben que la justicia no es el ámbito que los va a acompañar. Junto con eso me parece que está pasando una segunda cosa complicada en América Latina, y es esta idea de la posverdad, de que no hacen falta datos, no hacen falta corroborar hechos, sino que es lo que parece. Digo, Lula terminó preso por un departamento que no hay ningún papel que demuestre de él, en el que nunca estuvo, en el que no hay ninguna prueba, y los jueces, uno a uno, cuando fueron explicitando su voto, hablaban de íntima convicción. Nadie tiene una prueba. Eso es posverdad. Yo tengo la convicción de que San Lorenzo va a salir campeón, pero eso no lo hace campeón. Claro. Ahí tiene que haber un dato, tiene que haber una tabla, tiene que haber un cruce con la realidad que muestre si es o no. No va la íntima convicción. Aquí con el tema de prisión preventiva se ha hecho lo mismo. Alguien va, termina encerrando a una persona y en función de eso después ve, porque tiene contacto. Es bien complejo. Me parece que la justicia es gran medida parte del problema. En la vida cotidiana nadie confía en la justicia y por eso tanta autorresolución de problemas. Cada uno encuentra la vuelta como puede. Y en el plano político está claro que a mí lo de Lula me impacta muchísimo y lo veo como un proceso que va en América Latina en esa dirección. Sí, pero para no irnos tan lejos podemos tomar un caso. Yo quiero tomar este caso en particular porque hace a los medios, digo, se ha referenciado el caso de Cristóbal López y de Sousa como empresarios K, ¿no? Más allá de eso, digo, la situación de estos empresarios, que podemos cuestionar el hecho de que hayan retenido un dinero que tenía que haber pasado a la FIP, un dinero que sumó 8.000 millones de pesos. Digo, un dinero que bien ahora se lo reclaman, pero que ante la situación de querer pagarlo, de querer buscar una forma justa de devolver ese dinero,
obtiene rechazos en la justicia y prácticamente negaciones al punto tal de que llevan a la quiebra un medio de comunicación, empresas, solo porque no coinciden política e ideológicamente. Digo, esto es muy grave también. Esto hace también a la comunicación y a la información. Bueno, hace la comunicación, hace la información, hace que haya un mensaje único y hace en esencia a la idea de que no hay una regla similar, porque ante casos de características similares se opera de otra manera. Claro. Y entonces claramente acá no hay una regla general. Me parece que se ha consolidado. Hay algo que a mí me impacta siempre, y es que cuando uno quiere tirar el fardo al otro le dice populista. Populista. Entonces, no, si este populista, chapa, o ska, o tal cosa, pum, lo tiramos al costado, ¿no? El gobierno ha logrado construir un sentido común de que el gobierno es la modernidad, es lo nuevo y el resto somos la barbarie. En términos generales es eso lo que ha logrado. Vos estás del lado del populismo, entonces. Yo claramente, primero yo me formé con otro concepto de populismo, por eso cuando alguien habla populismo... A mí también me llama la atención, claro, porque creo que más o menos no somos la misma edad, pero nos formamos el mismo criterio. Bueno, yo me formé con el otro populismo criterio. era otro, eran dictaduras, ¿te acordás? Exactamente. Ahora, digo, no, se transformó tan en sentido común que la palabra populismo es mala que discutirlo no tiene sentido, pero en términos generales a cualquiera le dicen K, le dicen populista y entonces ya está. No puede discutir nada, no puede hablar nada, no puede hablar opinar nada, más entra la posverdad, no hay ningún dato que corrobore. Es decir, yo digo vos sos populista, listo, te quedaste afuera y tengo razón, aunque diga la barbaridad más grande. Me impacta eso, a mí me impacta la posmodernidad. Yo voy bastante a los programas de televisión. Sí, sí. Y me empezó a impactar al comienzo, cuando empezaba a ir, que alguien decía una cosa y el otro no le respondía a lo que decía, sino decía, no, pero vos sos tal cosa. A mí me impactó, yo nunca lo hago. Y siempre tengo la impresión de que es el peor esquema de interacción. Yo estoy acostumbrado a interactuar. Sí, Vos me no decís, podés anular al otro. El 40% las tasas son negativas, yo creo que son negativas. Alguien dice, no, pero capaz que son positivas. Se puede discutir sobre un concepto. No, que yo diga el 40% de las tasas son negativas, otro me diga, no, pero vos porque sos tal cosa. Bueno, ese esquema me parece que la justicia se ha apoderado de ese esquema de posverdad. Y entonces no hay discusión del tema. Yo cuando era ministro tuve un juez que me puso una multa porque quería que pusiera un parador para los chicos. Yo no quería poner, porque me parece que no había que poner paradores, que había que encarar otra política, una discusión de dónde tienen que estar los chicos de la calle. Sí. Y tuve una gran discusión, pero la discusión fue conceptual. A mí me parecía que había que hacer una cosa, a él le parecía que había que hacer otra, pero no era vos sos bueno, sos malo. Fue una discusión rica, yo estaba seguro que tenía razón, él también. Se generó una cosa tensa, pero sobre una lógica. Bueno, hoy no es sobre la lógica, ahí agarran, lo ponen, lo sacan. No, la justicia es muy complicado, realmente muy complicado, pero más allá de la justicia y la política que tiene esto, en la vida cotidiana nadie toma la justicia como un dato. Todo el mundo entiende que tiene que autorresolverse el problema. Sí. Y eso hace que todos vayamos por la libre. Cada uno se resuelve como sea su problema, porque entiende que no hay un ámbito de la justicia, que no hay una regla. La sensación en la Argentina es que el que va por la banquina le va mejor. Y entonces, si no puedo ir por la banquina, pues no tengo contacto. Si no tengo a nadie, tengo que ir a hacer la cola para el registro civil o para tal cosa. Si no tengo... Entonces, esa sensación de que la regla es la del costado, desacomoda la vida cotidiana y le complica la vida a los que no tienen más contacto, más vínculos, que son los más pobres, claramente. Pero en términos concretos, no sé si podemos afirmar que estamos peor con la justicia que antes. No, claramente, eso no hay duda. Estamos peor. No hay duda, no, que hay un empeoramiento de la justicia, no hay ninguna duda de eso. No, porque parece que a veces cuando hablan ministros de gobierno o hablan que estamos mejor, que hemos cambiado, digo, pero cuando te hablan así y de pronto suceden estas cosas, no sé, hay muchos que les pasa por el costado, no se dan cuenta, no lo quieren ver, digo, pero claramente hay un deterioro, hay un deterioro de la justicia, hay un deterioro de la situación social, económica, hay un deterioro de la calidad del empleo, hay un deterioro de la calidad alimentaria, que es lo básico. La Argentina, una regla mínima, comer tiene que ser barato. Nosotros producimos alimentos. Pero claro. Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares, si un plasma tiene que salir caro o barato. Pero comer tiene que ser barato, una regla básica de un país que produce alimentos. Bueno, eso es lo mínimo de lo mínimo, no podemos pagar en dólares la comida, no podemos pagar el gas si producimos el 70% en el país en dólares a nivel y todavía más caro que en el mundo. Bueno, digo, es una locura que solamente no se pasa puede aquí. liberar el precio del combustible. Bueno, pero eso tiene que ver con un gobierno que fue para un determinado lado. No tenemos solo que quejarnos quienes
creemos que el gobierno va mal, sino construir una alternativa. Yo le pongo pila a eso, a construir una alternativa. Este es un partido donde la responsabilidad también está al lado de quienes somos opositores de hacer algo diferente. Bien. Esto va muy feo, muy mal encaminado. Ahora, con decirlo solamente, una cosa es el analista y otra cosa es el político. Yo soy académico, a mí me gusta escribir, hablar. Ahora, como político, no tengo que solo describir qué es lo que pasa, sino ponerle el cuerpo, ir al barro y encarar por donde quiero encarar. Bueno, yo trato de hacer eso. Si me ocurre una idea ahora, recién se me acaba de ocurrir acerca de lo que estaban hablando, de lo que sucedía en Brasil. Y digo, cuando el gobierno convoca a la oposición a hacer un gran acuerdo nacional, ¿por qué la oposición tendría que ir casi arrodillada a poner el cuerpo y a hacerse corresponsable de una situación que de ningún modo le corresponde? Pero digo, ¿por qué no podría ir con propuestas como, por ejemplo, señores, ustedes quieren hacer un gran acuerdo nacional? Bueno, nosotros queremos que haya una reforma del sistema judicial, queremos que haya una reforma en este sentido, digamos, ir con algo para contrarrestar lo que el gobierno pretende a todas luces, que es hacerlos corresponsables de este desastre que ellos mismos han iniciado y que ya no saben cómo finalizarlo, ¿no? No, es así y creo que es la responsabilidad. Yo varias veces me ha convocado el jefe de gabinete de la Nación y he ido con los papeles, con los datos, a contar lo que a mí me parece que hay que hacer. Lo he hecho con funcionarios de la provincia, sanamente. Yo quiero que las cosas vayan bien, verdaderamente quiero que las cosas vayan bien. Y hay mucha gente que lo hace así. Sí, esa es la línea. Ahora, la línea no es sentarse a acordemos un presupuesto a ver a dónde achamos más, sino es cambiemos el modelo. El modelo es otra cosa. Vamos por lo productivo, vamos por la justicia, vamos por la escuela secundaria, vamos por el sistema de crédito, reformemos mucho de lo que hay que reformar, discutamos eso y hagámoslo bien. No es vengan y voy a echar tanto, decime si te saco acá o allá. ¿Y vos crees que hay alguna posibilidad que el gobierno escuche? Bueno, no lo sé. Digo, porque hay muchos analistas, Daniel, los habrás escuchado, vos que vas a la tele, además, que no sé, te veo a veces en el programa de Silvestre, pero seguro que estás en otros, donde muchas veces lo que sucede es que, hablando de una cosa, hablando de la otra, siempre terminan diciendo, no, nosotros somos el diálogo, pero a la hora de escuchar algo, nada. No, a ver, yo creo que conviven dos alas en el gobierno. Una que es la mayoritaria, que dice, no nos juntemos con nadie, nosotros somos lo nuevo, los demás son la barbarie, son una locura, sigamos por la nuestra y listo. Esa es la que ha predominado y le ha ido bien, porque electoralmente ha ganado elecciones, con lo cual, en términos prácticos, le ha ido bien. Tal vez el susto de ahora lo haga convocar de otra manera, pero hasta ahora no ha habido nada de eso, verdaderamente no ha habido nada de eso. Yo igual creo que el diálogo, el consenso, no es solo la política, es la fuerza de la producción y la fuerza del trabajo. No es solo ponerte de acuerdo en el Parlamento con 2 o 3 acciones claras, que está bien, sino qué vamos a producir, de qué manera, cómo, qué cuidamos. La industria textil hay que cuidarla en Argentina. Tiene 20 millones de problemas. En China o India alguien hace ropa más barata que acá, pero trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de desocupación. Si no cuidamos la industria textil, ¿qué cosa vamos a cuidar que sea socialmente propio relevante? Y es una característica de la Argentina. Claro, básico. Trabajan mujeres y jóvenes. Hay 20% de desocupación, no va a ser eso lo que vas a... Entonces, ¿cómo encarar eso? Eso para mí es un acuerdo, eso para mí es un consejo económico-social, es una discusión, es un debate. Yo no veo al gobierno encaminado para ese lado. Cada vez que he sido convocado de manera individual, lo he hecho sanamente, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, y sanamente. Yo de verdad quiero que las cosas vayan bien, y quiero competir para arriba, que le vaya bien al gobierno, que podamos construir una oposición, que debatamos, pero no veo que estén pensando en cambiar las directrices de lo que están haciendo, y lo que están haciendo deja 20 millones de personas afuera. Daniel, la última, ¿un país continúa la alianza con Margarita Stolbizer? ¿Están charlando? ¿No? ¿Se cortó? ¿Cómo es? Un país fue la alianza electoral entre Frente Renovador más GEN, que es el partido de Margarita. ¿Cómo se va a configurar el proceso electoral para el 2019? La verdad todavía no hay nada. No lo sé. Bien. Pero da la sensación de que ahí hay una... Se han abierto con Margarita Stolbizer, ha tomado otro camino. No. Yo le tengo mucho aprecio a Margarita y verdaderamente es una persona que le aporta a un país que lo republicano es importante.
¿Cómo se va a configurar? ¿De qué manera? Me parece que es prematuro y no lo defino yo, pero sí tengo la impresión, a mí me parece que viene una segunda etapa de un gobierno de ajuste clásico y que en ese esquema se va a reconfigurar todo el sistema político y todo es todo, me parece a mí. Yo creo, el menemismo dio lugar a un nuevo sistema político en Argentina. Claro. Desapareció el radicalismo, emerge, en ese contexto emerge el frepaso, surgen nuevas modalidades. Yo tengo la impresión de que este esquema va a terminar dando un nuevo sistema de partidos, un nuevo sistema político de Argentina, creo, lo veremos. Bueno, veremos, Daniel. Muchísimas gracias por estar acá en La Plata, aquí en el programa. Y bueno, obviamente te estaremos invitando nuevamente cuando estés por la ciudad. Cuando ustedes quieran. Bien, Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente Renovador, ex viceministro de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.